Los polígonos regulares son los que tienen los lados iguales y los ángulos iguales. Se clasifican según el número de lados: triángulo equilátero, cuadrado, pentágono, hexágono, etc. Además de los elementos comunes a todos los polígonos, que son el vértice y el lado, en los polígonos regulares tenemos otros tres elementos. Los dos primeros son el centro y el radio, que están asociados a la circunferencia circunscrita, es decir, la circunferencia que pasa por todos los vértices. El centro coincide con el centro de la circunferencia y el radio coincide con el radio de la circunferencia. El radio es un segmento que une un vértice con el centro. Además, tenemos un segmento más, que es la apotema. La apotema es un segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de los lados. Para resolver los problemas que nos pueden aparecer en esta unidad, tenemos una herramienta fundamental, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como sabéis, nos permite calcular un lado desconocido de un triángulo rectángulo. En particular, nosotros vamos a utilizar para calcular el radio, el lado y la apotema. En esta imagen tenéis los tres elementos de los polígonos que vamos a poder calcular con el teorema de Pitágoras. Podremos calcular el radio, la apotema o el lado, pero siempre teniendo en cuenta que para calcular uno necesitamos los otros dos. El caso más fácil es el del hexágono, porque en un hexágono el radio y el lado siempre coinciden. Vamos a calcular algunos elementos de un pentágono. Para los demás polígonos se hace exactamente igual. Para calcular la apotema necesitamos conocer el radio y el lado. Lo primero que vamos a hacer es extraer de nuestro pentágono este triángulo que tenemos aquí. Y lo que tenemos es un triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo conocemos la hipotenusa y uno de los catetos. La medida de este cateto es la mitad del lado del polígono, es decir, la mitad de 7,64, por tanto 3,82. Por lo tanto, para calcular la apotema, es decir, el otro cateto, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a C al cuadrado más C al cuadrado, es decir, 6,5 al cuadrado tiene que ser igual a 3,82 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos que el cateto que nos falta es 5,26. Por tanto, la apotema, que es lo que me estaban pidiendo, mide exactamente 5,26. Si lo que queremos es calcular el lado, hacemos exactamente lo mismo. Sacamos del polígono ese triángulo. Y utilizando el teorema de Pitágoras, como conocemos la hipotenusa y conocemos uno de los catetos, solo tenemos que calcular el otro cateto. Aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, 6 al cuadrado es igual a 4,85 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Haciendo las operaciones obtenemos que el cateto mide 3,53. Pero 3,53 es esta distancia, que es la mitad del lado del polígono. Por tanto, el lado del polígono que nos piden mide 7,06. Para calcular cualquier línea de un polígono necesitamos dos datos. Es decir, si nos piden el radio, necesitamos el lado y la apotema. Si nos piden la apotema, necesitamos el lado y el radio. Y si nos piden el lado, necesitamos el radio y la apotema.
Vamos a calcular, para empezar, el radio de un polígono, concretamente el radio de un pentágono.